Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas Jicocas. En los últimos días, después de que Jimin y Jungkook recibieron la baja oficial del servicio militar, muchas personas han empezado a lanzar comentarios malintencionados. Con tal de enaltecer a uno de su favorito, están tratando de minimizar los logros y reconocimientos que Jimin obtuvo durante su tiempo en el ejército. En redes sociales, se ha compartido información falsa y distorsionada con la intención de desacreditarlo. Por eso, en este video vamos a desmentir esas afirmaciones una por una. Porque no se puede permitir que una mentira se repita tantas veces que algunos terminen creyéndola. Comencemos. Jimin, si fue oficialmente nombrado Special Warrior, o soldado de clase especial, un reconocimiento que no se entrega por popularidad, sino por mérito. Solo el 10% de los soldados lo recibe, tras destacar en evaluaciones físicas, entrenamiento militar, actitud, habilidades y liderazgo. Su desempeño fue tan sobresaliente que recibió una promoción anticipada y fue reconocido como el mejor recluta de su unidad en la 5ª división. También, se destacó en el exigente Korea Combat Training Center, uno de los entrenamientos más duros del ejército surcoreano. Medios como Naver, Sportskeeda, Pink Villa y iPop confirmaron esta información con reportes detallados. Sus compañeros de unidad publicaron imágenes de él portando la insignia de Special Warrior y reconociéndolo como el GOAT y el Ace. Jungkook también dijo que Jimin era un Ace y que no había nada que él no pudiera hacer. Entre ellos no existe competencia, al contrario se celebran cada logro. Incluso Dispatch confirmó oficialmente que Jimin fue un soldado de clase especial. Algunos insisten en decir que las fotos fueron editadas o manipuladas, pero eso no tiene ningún sustento. Las fotos fueron publicadas por soldados, medios oficiales y por el propio Jimin en su Instagram. ¿Realmente creen que él o sus compañeros editarían imágenes oficiales para inventar logros militares? Las insignias que usó están correctamente colocadas, como las de cualquier soldado. El hecho de que en una imagen no se vea claramente una insignia no significa que no la tenga. No todos los soldados las muestran el día de la baja, pero eso no borra los registros oficiales. Jimin no ha tenido que defenderse, porque sus logros están documentados. Su certificado de baja incluye todo su historial militar, como si fuera un récord académico, sus entrenamientos, sus premios, sus reconocimientos. Y esos documentos existen. Tratar de negar su desempeño solo demuestra frustración. El problema no es que Jimin haya sido reconocido. El problema es que algunos no soportan que, incluso en el servicio militar, también brilló. Jimin no pidió ser el mejor, pero lo fue. No pidió aplausos, pero se los ganó. Su éxito no es producto de la edición, ni de rumores, ni de marketing. Es producto de trabajo duro, disciplina y constancia. Los logros de Jimin no se borran con odio, se confirman con hechos. Y los hechos están ahí, certificados, compartidos y respaldados por quienes sirvieron con él. Querer desacreditarlo no lo hace menos capaz. Solo deja en evidencia que no todos están preparados para aceptar que fue, una vez más, el mejor. Su paso por el ejército fue impecable. Y ninguna campaña de desinformación va a cambiar eso. No conformes con desinformar sobre los méritos de Jimin,
también han distorsionado las palabras de Jungkook. Recientemente, se viralizó una traducción errónea en la que supuestamente Jungkook le decía a Jimin, ¿por qué viniste aquí?, insinuando que no quería haber hecho el servicio militar junto a él. Pero eso no es cierto. Si vemos el clip completo, en contexto, Jungkook no se estaba dirigiendo a Jimin. Ambos estaban recordando su primer día en la brigada junto a sus compañeros. 이게 몰랐죠. 이제 정국이와 함께 하는 게 너무 좋을 것 같아서 동반 입대를 했지만 최전방으로 갈지 저희가 어떻게 하는 거예요? 그런 건 생각도 안 하고 했었기 때문에. Y Jimin contó que cuando llegó pensó que los demás le dirían, oh, eres una celebridad, pero en cambio, todos lo miraron con lástima y le dijeron, ¿por qué viniste aquí? 처음 갔을 때 그 눈빛들이 안 잊혀지는 것 같아요. 갔더니 그러니까 어떤 너가 연예인이야? 이럴 줄 알았는데 다들 그 애처로운 눈빛으로 왜 여기를 왔지? 와도 왜 여기 왔냐? 다 선... Jungkook simplemente repite esa frase mientras se ríe, porque era lo que dijeron los compañeros, no un comentario suyo hacia Jimin. 왜 여기를 왔지? 와도 왜 여기 왔냐? 다 선... En ningún momento hubo una queja ni rechazo. Al contrario, Jimin y Jungkook estuvieron felices de haberse enlistado juntos, se acompañaron, se motivaron y estuvieron unidos hasta el día de su baja. Jungkook se fue con Taeyong al salir del concierto de J-Hope. Algunas vecinas comenzaron a compartir imágenes pasadas, insinuando que ambos se habían ido juntos en el mismo auto. Sin embargo, esa versión fue rápidamente desmentida por los hechos. J-Hope lo aclaró todo durante su live, donde dijo claramente: Taeyong estuvo conmigo en la cena de la compañía ayer. Estoy muy agradecido. 어제 또 회식에서 또 태양이가 같이 함께 해줘가지고 같이 밥도 먹고 태양이 너무 고마웠죠. Además, tanto J-Hope como Taeyong dejaron su autógrafo en el restaurante Golden Pig, confirmando su presencia allí. Una vez más, las imágenes antiguas y el contenido manipulado no logran sostener la mentira. La verdad es clara, Taeyong estuvo cenando con Hobi, no con Jungkook. Aclarado esto, continuemos. Durante el concierto final de Ope on the Street, Jungkook subió al escenario como invitado especial y dejó ver parte de su nuevo tatuaje, lo que despertó la curiosidad de muchos ARMYs. Ante tantas preguntas, el tatuador Pollick compartió en Instagram cómo fue el proceso detrás del nuevo diseño. Contó que, al inicio, Jungkook se sentía muy inseguro con sus tatuajes y evitaba usar manga corta por vergüenza. Por eso, juntos iniciaron el proyecto Manga Corta en verano, con el objetivo de que pudiera mostrarse con confianza. Pollick explicó que cubrir los tatuajes anteriores fue un desafío, ya que el daño en la piel era mayor de lo esperado. Aún así, quiso crear algo único que reflejara la carrera de Jungkook, alejándose del estilo clásico en blanco y negro. Jungkook aceptó la idea, y antes de su alistamiento ya habían completado un 70% del trabajo. Actualmente siguen avanzando con el diseño según su disponibilidad. El tatuador expresó que sintió mucha presión, pero también una gran responsabilidad. Por eso decidió compartir su experiencia públicamente, ya que muchos fans estaban preguntando por los nuevos tatuajes de Jungkook. Nos alegra saber que Jungkook se siente más seguro al mostrar sus tatuajes. 그리고 제가 좋아하는 말이랑 Mis queridas Jikookas, sigamos reproduciendo los álbumes Muse y Golden, para que sigan rompiendo récord. Además sigamos enviando lindos mensajitos hacia Jimin y Jungkook. Y no caigamos en mentiras y desinformación por parte de las vecinas que aunque les cueste aceptar Jimin y Jungkook, siguen y seguirán más juntos que nunca. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. To the city streets, we began to feel the fire.
por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. as the chemicals they take us higher. The night's young Gracias por ver siempre mis videos. as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikokas. Pull stars from the sky, just two hearts running. Las quiero muchísimo. Sleep never stop. As we shout from the top, we're gonna Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, hearts running wild. no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.